Bienvenidos al webinar sobre el proceso de coaching ejecutivo. Este es el tercer webinar que hemos preparado para luego ir al taller del Full Day, donde podemos hacer toda la práctica y tener una experiencia de cómo se maneja y se realiza un proceso de coaching ejecutivo. Bueno, ya Gabriel en su momento habló sobre todas las generalidades y las distinciones del coaching ejecutivo. Ese fue el webinar número 1. El siguiente webinar, Sol Beatriz, ella nos ha compartido las principales pruebas de diagnóstico que se utilizan en las organizaciones para hacer el diagnóstico de ese ejecutivo. Entonces, nada, bienvenidos. Vamos a empezar ya con este tercer webinar y vamos a hablar específicamente de ya la implementación. Bueno, entonces para ponernos en contexto, tal como Gabriel nos compartió en su momento, el coaching ejecutivo pues, es igual una disciplina, una modalidad de coaching en el cual consiste en acompañar al ejecutivo en su proceso de aprendizaje, ayudarle a expandir su capacidad para desarrollar competencias gerenciales y de liderazgo. Entonces, básicamente, lo que hacemos es un proceso de desarrollo individualizado y experiencial, basado en experiencias que el ejecutivo ha tenido en su trabajo y que actualmente se está enfrentando a unos retos y a unos metas que le está exigiendo la organización. Entonces, nuestro rol allí es acompañarlo para que él aprenda a desarrollar sus competencias y pueda lograr los resultados y obtener las metas de negocio de una manera sostenible, consistente y que esté alineado, pues, obviamente, con la visión estratégica de la organización. Entonces, algo muy importante, hablando de desarrollo de competencias, Lombardo, Morrison, ellos han estudiado y se han preparado mucho para hablar de este tema, de todo el tema de competencias y desarrollo organizacional. Bueno, este es un gráfico adaptado del libro que ellos han publicado y básicamente consiste en lo siguiente. La estrategia del 10, 20 y 70 como una de las maneras más eficientes para asegurar el desarrollo de una competencia. Se determina entonces que hay acciones que el ejecutivo hace que contribuyen al 10% del desarrollo de una competencia, hay otras acciones que contribuyen con el 20% y hay otras que contribuyen en un 70% para el desarrollo de una competencia. Entonces veamos qué pasa. En las acciones que contribuyen en un 10% a que el ejecutivo desarrolle una competencia, pues está todo lo que conocemos, los cursos, los diplomados, los posgrados, la carrera en la universidad, todos los talleres, libros, revistas, videos, todos los webinars que ustedes han hecho, todas las lecturas que ustedes han hecho, todos los libros que han leído, todo eso está contribuyendo en un 10% a desarrollar X competencia. El 20% está dado en el feedback y el coaching. El ejecutivo que tiene la oportunidad de hacer una autorreflexión, hacer un autoconocimiento de sí mismo, hacer una autoobservación, recibir retroalimentación de sus jefes, sus colegas, sus amigos, sus profesores, sus subalternos, sus colaboradores, en fin, contribuyen de una manera muy importante, en un 20%, para que la persona se dé cuenta exactamente qué es eso que está haciendo bien y qué es eso en lo que él necesita avanzar. Es ahí donde el coaching tiene un valor enorme en el desarrollo del potencial de los ejecutivos. Igualmente lo hace la mentoría. Y el 70%, una vez que ese ejecutivo ha estado en un proceso de coaching,
tiene posibilidades de hacer sus autorreflexiones, su autoobservación, y después de diseñar su plan de acción, él pasa a implementar esas acciones en el día a día, en el cargo que actualmente se está desempeñando, en la actividad que actualmente esté desarrollando. Es allí donde él, al desarrollar nuevos proyectos, nuevas iniciativas, al ejecutar nuevas acciones, al empezar a desarrollar nuevos hábitos y empezar a entregar resultados, a generar ese compromiso para entregar y hacer que suceda lo que él ha establecido en su plan de acción. Puede ser un líder que tiene personas a cargo, o puede ser un ejecutivo que no necesariamente puede tener personas a cargo, pero sí estar en una posición que el resultado de su gestión tiene un impacto significativo en los objetivos de la organización. Entonces, como ustedes ven, así es como se componen las competencias, digamos. Hay un porcentaje del conocimiento, adquirir conocimiento, recibir información, pues nos da posibilidades de efectivamente tener una información. Cuando vamos a la acción y cuando luego tenemos la posibilidad de reflexionar sobre qué fue lo que hicimos, qué tanto es eso que hicimos dio resultados, cuál fue el impacto en la organización, en el equipo, con el cliente, en fin, pues vamos a tener la oportunidad de que la persona descubra cuáles competencias, cuáles valores, cuáles actitudes, cuáles comportamientos han sido claves para que logre los resultados. Entonces, así es como se genera realmente el aprendizaje. Información, conocimiento, la llevamos a la práctica, luego hacemos la reflexión de qué pasó y qué podemos aprender de allí. Ahí se genera el aprendizaje significativo. Es ver desde el lugar en el cual nosotros podemos observarnos y decir, bueno, ¿qué hice? ¿Qué fue clave? ¿Qué necesité hacer? ¿Qué recursos utilicé? ¿Qué fue importante y qué no fue importante en ese momento? Entonces, dicho esto, pues vamos a poner dando contexto pues, a lo que significa el objetivo de hacer coaching en una organización, que está orientado básicamente al desarrollo de las competencias de los ejecutivos. Y esta pues es una estrategia que muchas organizaciones están utilizando y es la estructura que están utilizando en los planes individuales de desarrollo. Entonces quería compartirles para que pues lo tengan presente. Eso quiere decir que el 90% de las acciones en el día a día, ahí es donde se está generando el aprendizaje significativo. El 90% lo genera esas acciones puntuales, producidas ¿de dónde? Después de un proceso de coaching y después de diseñar un plan de acción. Llevar eso al día a día en la organización le va a dar la posibilidad de impactar el desarrollo de su competencia en un 90%. Bueno, entonces, seguimos. Ya Gabriel les había compartido todo lo que tiene que ver con una intervención de coaching en una organización. Este es un proceso, como se dijo, estratégico y tiene valor para la organización siempre y cuando esté diseñado y esté descrito de esa manera. Dentro de la estrategia de desarrollo del talento en la organización, contemplar una metodología para darle estructura a ese proceso de desarrollo con coaching ejecutivo, eso es lo que hace que sea estratégico. Si el coaching ejecutivo no está dentro de la visión estratégica de la alta dirección, difícilmente se va a lograr el éxito que queremos. Ya Gabriel se los había mencionado. En ese momento Gabriel les habló entonces de la fase 1, que consiste en la contratación para entender cómo funciona y opera la organización, conocer a fondo cuáles son los procesos que se están generando allí, cuál es la cultura y poder explorar todos los supuestos que hay allí con estos ejecutivos, quiénes son las personas, cuáles son los interlocutores claves dentro de la organización que son los dueños de esa estrategia de desarrollo.
Igualmente, una vez que se hace la fase de contratación, se pasa al diseño de toda la intervención y a recibir la validación por parte de los interlocutores de la organización, ya sea del área de recursos humanos o de la dirección o la gerencia general. Generalmente es el área de recursos humanos el que es el responsable de liderar todo este proceso de desarrollo dentro de la organización. Luego de hacer esa validación, obtener la validación y acordar cuáles son las metas y los objetivos generales de toda la intervención, bueno, ya pasamos entonces a la fase de implementación. Ya lo que significa haber tenido el primer acercamiento con el ejecutivo para presentarnos, para poner las fechas de cuáles serían las sesiones, en qué lugar serían esas sesiones, del cuánto tiempo, y a partir de allí, pues empezamos a establecer la ruta para iniciar el proceso de coaching con esa persona. Entonces, en esa fase 3, de la implementación del proceso de coaching, viene la preparación del proceso, cómo nos preparamos como coaches en esa fase antes de la primera sesión de coaching. 2, ya la sesión con el coaching, la primera sesión, donde el coachee elabora su plan de acción, el ejecutivo, presenta el análisis, define las estrategias de desempeño y determina las acciones. En la fase 2, el coachee ya establece las metas específicas para cada uno de los temas a trabajar en el plan de acción y los indicadores que van a determinar el resultado. Importante, una vez más, recordar que en coaching ejecutivo se orienta la intervención y el proceso de coaching está orientado a resultados, a planes de acción que necesitan indicadores para medir el alcance del resultado esperado y el resultado que se estableció en su momento. Luego viene la sesión 3, 4, 5 y 6, depende de las sesiones que se haya contratado con la institución. Hay casos en los que empresas que contratan 6 sesiones de coaching, ya cuando en los procesos en los que el coachee, los ejecutivos ya tienen establecido un plan individual de desarrollo y lo que necesitan es un coach para acompañar ya en la ejecución de ese plan de desarrollo. A veces contratan hasta 6 sesiones. Pero en otros casos, donde la intervención es mucho más estratégica desde que se hacen las mediciones y las evaluaciones desde el comienzo del proceso de coaching, desde el proceso de la intervención, hasta el cierre oficial. En esos casos hay compañías que le dan la oportunidad al ejecutivo de tener 10 sesiones de coaching, 12 sesiones, que tardan aproximadamente un año, incluso hasta un año y medio. Cada institución tiene la metodología, todo depende de lo que se haya obtenido en esos acuerdos de la contratación, número de ejecutivos que van a participar en el proceso, cuáles son las metas que estableció la compañía, si están en un proceso de transición, de fusión, si están en un proceso de cambio estructural, si la compañía está pensando en desarrollar nuevas unidades de negocio y está preparando a sus ejecutivos para allí, pues entonces depende el itinerario que la compañía o la organización ha establecido de acuerdo a las metas estratégicas y a la misión y a la visión de la empresa. Entonces, nada, depende cada institución. Nosotros vamos aquí a abordar que pues, igual si son 6 sesiones o son 10, digamos la forma, la metodología para abordar pues, es la misma. Igual desde la sesión 1 hasta la sesión 6, 7, 8, independientemente de las que haya contratado la institución, las maestrías van a estar presentes en todas las sesiones. Como ya dijimos, son transversales. Entonces, ya sabemos que hay habilidades específicas que nosotros como coach son claves y básicas en todo proceso. Tiene que ver con ese rol nuestro en todo el proceso de coaching de
observar, escuchar, preguntar, confrontar y reforzar. Y ahí está, pues, digamos, esas pequeñas habilidades en las que nosotros hemos trabajado como coaches para ayudarle a ese ejecutivo en su proceso, en ese acompañamiento a lograr sus resultados. Entonces, en esa primera fase de preparación, lo primero es hacer una recolección y un análisis integral de toda la información. ¿Qué significa? El objetivo de hacer la recolección y análisis integral de la información del ejecutivo precisamente tiene que ver con entender la situación actual de él. ¿Cuál es la fotografía de él hoy? Y para eso utilizamos las mediciones y todas las evaluaciones de diagnóstico, tanto cualitativas como cuantitativas, de desempeño que se han establecido dentro de la organización. Además de eso, pues vamos a tener entrevistas con el jefe, si lo permiten, depende de lo que se haya contratado, pero es importante tener una entrevista con el jefe inmediato para poder alinear. Ahora más adelante vamos a ver un poco más de eso. Entonces, ¿cuáles son las mediciones o las pruebas de diagnóstico? Sol Beatriz ya nos habló ampliamente, nos compartió de qué se trata cada una, y efectivamente, pues aquí vamos a tener en cuenta la evaluación de 360 grados, una evaluación de feedback de 360 grados, que es la más utilizada en la mayoría de las instituciones. Esa evaluación de 360 grados está determinada de acuerdo al modelo de competencias que se ha establecido para la institución. Entonces allí, como ya sabemos, es una mirada desde la persona, el autodiagnóstico, la valoración que hace el jefe, la valoración que hacen los colegas, la valoración que hacen los colaboradores o subalternos, y la valoración de la percepción que han tenido los clientes a los cuales este ejecutivo y con su proceso está atendiendo. Está el MBTI, que ustedes ya saben, es un test de personalidad que mide las preferencias y nos da un poco de acercamiento sobre cuál es nuestro estilo para tomar decisiones, la forma como nosotros nos acercamos a manejar los conflictos, y tiene que ver con el test de personalidad, ¿verdad? Preferencias en nuestros estilos. En el DISC también estamos viendo, pues igual, estamos viendo desde el punto de vista de la personalidad y las características del ejecutivo, cómo está él desde su estilo natural, cuál es el ambiente laboral adecuado para él, cómo funciona él bajo la presión, en fin, cómo está él relacionándose también con sus pares y demás. La prueba y el test de Ned-Hermann es un test de dominancia cerebral y también un test de estilos de aprendizaje. El PDA es una prueba que se hace generalmente en las instituciones, en las organizaciones, en esa fase de selección, para ver algunas habilidades de las personas, algunas competencias muy general, y cuál es su fuerte, si el fuerte son las ventas, qué habilidades tiene para ventas, qué habilidades tiene para el área de informática, en fin, el área estratégica. El PDA, pues lo utilizan muchísimas compañías, pero es una prueba utilizada básicamente para selección y de talento en las organizaciones. La evaluación Benziger, que ustedes muy bien conocen, pues es una de las últimas, la que completa casi todas las otras evaluaciones que existen actualmente en el mercado, y lo que nos determina pues es cuál es el estilo de pensamiento. Vamos a hablar más que de todo en determinar, identificar cuáles son ese talento innato que tiene la persona, cuáles son esas competencias que se han adquirido, cuáles son esas competencias que ya están allí presentes, pero que aún el ejecutivo pues no ha tenido la posibilidad de interiorizar ni crear conciencia de que las tiene. Entonces es una evaluación
muy reveladora que ojalá todos podamos tener la oportunidad de realizar esa evaluación, y yo los invito para que si pueden hacer la evaluación de Bessinger, pues sería buenísimo para ver cuál es su nivel de dominancia y ver, conocer un poco de todo ese talento que usted tiene y entender qué es lo que está pasando, por qué tenemos algunas limitaciones en algunas tareas y cómo es que emocionalmente está determinando el comportamiento nuestro en la institución o en la organización o en lo que hacemos nosotros en el día a día. Entonces, esa es otra. Hay otra prueba que son los estilos de aprendizaje de Cole, donde se determina cuál es la forma, pero está muy relacionado también con la evaluación de Benzinger, nos ayuda a identificar también esos estilos de aprendizaje. Y la prueba del FIRO-B, que también hay algunas instituciones que lo utilizan, algunas empresas, que está midiendo más o menos cuál es el nivel de relacionamiento, cómo es que manejamos nosotros y preferimos relacionarnos con las personas. Es una prueba muy importante para los líderes, para entender un poco cuál es el nivel de relacionamiento que está teniendo con su jefe, sus colaboradores, en sus relaciones también personales, con sus clientes, con sus colegas, y poder entender un poco qué es lo que pasa allí y cómo adaptar ese estilo de relacionamiento a la situación, al cargo actual y a la responsabilidad actual, para que logre, pues obviamente, un mayor impacto en la organización. Entonces, en esa preparación lo que hacemos es buscar entender cuál es la situación actual del coaching, del ejecutivo. Luego que hemos hecho un análisis de todas las pruebas que existen en la institución, en la organización, les quiero decir acá, hay organizaciones que solo tienen la evaluación de 360 grados. Hay otras que tienen 360 grados más el MBTI más Benzinger. O hay otras que tienen 360 grados y la Benzinger. O sea, ahí nosotros nos adaptamos a las pruebas que ya la compañía tenga establecidas, y vale la pena notar que esas pruebas de diagnóstico cualitativas, pues obviamente deben ser recientes, lo más reciente posible, no más de 3 meses de haber realizado la prueba del ejecutivo. Estamos viendo es la situación actual, porque a partir de ahí puedes establecer un diagnóstico. Entonces, como coach, que sigue, establecemos un mapa integral del desempeño, vemos qué competencias aparecen allí, en las que se ha marcado una mayor puntaje, donde está determinando como las fortalezas de ese ejecutivo, también para identificar qué comportamientos específicos son los que ese ejecutivo tiene muy bien desarrollados, que está haciendo que la competencia se pueda evidenciar y sea observable. Dos, igual, aquellas competencias que el ejecutivo no tienen, están en un rango menor, pues hay que establecer igual qué comportamientos de esa competencia específicos son los que están haciendo que la competencia no se esté manifestando en ese ejecutivo. Igualmente, relacionar cuál es el estilo de aprendizaje. Como dijimos, pues con estas pruebas de diagnóstico nos van a permitir cómo es el estilo, porque de esa forma es que vamos como coach, a diseñar una buena estrategia de acompañamiento, porque ahí se podrían seleccionar qué herramientas serían buenas para ayudarle al ejecutivo para su aprendizaje. Entonces, depende cómo es el estilo de aprendizaje de él, pues vamos a identificar nuestra mejor estrategia de acompañamiento. Igual, ¿qué hacemos? Relacionamos conductas, competencias y resultados. Para esto, pues como les comenté, no solamente es las pruebas diagnósticas, sino también importante tener una entrevista para identificar cuál es el rol de esa persona en el cargo, en esa área, cuántas personas tiene, cuáles son los reportes inmediatos que tiene, cuál es
del objetivo estratégico del área donde se desempeña ese ejecutivo, qué resultados específicos se esperan obtener de ese ejecutivo, en cuánto tiempo y en qué competencias específicas. Eso es una, digamos, una retroalimentación del jefe inmediato. Él tiene los mismos resultados de la valoración de los diagnósticos, pruebas de diagnóstico, y él puede, de acuerdo al negocio, de acuerdo a los objetivos, él establece exactamente qué es lo que se necesita trabajar con ese ejecutivo. Entonces, una vez con toda esta información de las entrevistas que se hagan a las personas cercanas al ejecutivo y de las pruebas de diagnóstico, pues hay que hacer un análisis de las fortalezas de ese ejecutivo, los retos, elaborar supuestos o hipótesis que posteriormente en esa primera sesión es importante validar con el coachee para no dar nada por sentado, solo que necesitamos clarificar, profundizar un poco de eso que podemos estar viendo en esas pruebas y cómo lo está interpretando el ejecutivo. Entonces, una vez nosotros como coach estamos haciendo por un lado todo el análisis y la preparación, recolección de datos del ejecutivo, por otro lado está el ejecutivo, el coachee, trabajando en un ejercicio de reflexión y autodiagnóstico, para lo cual el coach le ha entregado una guía muy específica con algunas preguntas donde le dice, le puede entregar incluso una herramienta, diseñar una herramienta que es una tabla donde va a relacionar las pruebas que se le aplicaron a él y a contestar algunas preguntas para que él vaya identificando y se vaya familiarizando y vaya conociendo su realidad desde ese lugar, desde los resultados de las pruebas de diagnóstico. Entonces, importantísimo darle esa oportunidad, es una oportunidad buena porque muchos de los ejecutivos seguramente va a ser la primera vez que van a participar en un proceso de coaching. Entonces, para ellos va a ser la primera vez también que van a tener oportunidad de hacer una reflexión y un análisis detallado de cuál es su situación actual dentro de la compañía en términos de desarrollo de competencias y cómo esas competencias están relacionadas con los resultados que está obteniendo. Entonces, en esta preparación, pues ya queda claro que como coach ya tenemos conocimiento de quién es ese ejecutivo por las pruebas de diagnóstico y nos preparamos así para entonces la primera reunión. Como les comenté, hay una conversación y una entrevista que tenemos con el jefe de ese ejecutivo previamente para conocer un poco la dinámica de cómo se desenvuelve esa persona dentro de la organización. Otra es que antes de ir a esa primera sesión necesitamos una reunión tripartita donde vamos a participar el coach, el coachee y el jefe de ese ejecutivo. El jefe, el colaborador y el coach. Y el objetivo allí es estar alineados para identificar cuáles, de una manera muy macro, muy general, cuáles son las expectativas que tiene también el jefe, ¿no? Para poder manifestar al coach y que el coach pues tenga la oportunidad de escuchar de primera mano cuál es la visión que está teniendo su jefe en relación al desarrollo que espera ver en su ejecutivo. Entonces allí lo que vemos es dónde se encuentra el ejecutivo en términos de efectividad. Él va a mirar y va a revisar también los indicadores y va a establecer como un diagnóstico.
esto es lo que está, los resultados actuales y lo que yo espero y lo que debería suceder y donde espero que en 3, 6 meses, un año esté el ejecutivo, es dando estos y estos y estos resultados en términos de competencias, en estas y estas competencias. Ya con esa información, tanto el coach como el ejecutivo, el coachee, seguimos en la fase de preparación y análisis de toda la información. Todo esto previo al primer encuentro con el coach. Importantísimo como una de las maestrías que conocemos en la IAC, clarificar desde la primera fase, aún nosotros como coach en el rol de consultores, tenemos que hacer claridad de cómo estamos viendo el proceso, cómo está viendo el coach el proceso, cómo está viendo el jefe el proceso. Y es allí donde necesitamos establecer entonces cuál es la situación actual, de una manera muy general, donde hay dos visiones. El punto de vista del ejecutivo, donde él, desde el punto de vista del ejecutivo, las preguntas es ¿dónde está el ejecutivo en este momento? Pues es lo que ya habíamos dicho, establecer qué es lo que él está haciendo bien, qué es lo que él puede hacer. El resultado de la evaluación de 360 grados o las demás pruebas de diagnóstico. Y también, ¿cuál es la percepción que él tiene? ¿Cómo se ve él a sí mismo? Desde el punto de vista del jefe, ¿dónde está el ejecutivo? Para él, el ejecutivo está donde los demás lo están viendo. La percepción que los demás tienen de esos comportamientos que están observando de ese ejecutivo. Por eso es importante tener y alinear esa parte. ¿Dónde está hoy? Que es en esa conversación se puede avanzar demasiado más el análisis previo. Y dos, ¿dónde quiere estar el ejecutivo? Pues depende de las metas que él quiera. Porque una cosa es lo que el jefe dice, que yo necesito que él trabaje esto, pero él, que es el que está dentro del proceso, dentro del área, dentro de la organización, él va a establecer exactamente qué es lo que quiere él para sí mismo, para él. Es importante aquí resaltar esto porque a veces el ejecutivo, el gerente, quiere que él desarrolle la visión estratégica. Pero resulta que en las pruebas y en el Benzinger seguramente el dominio cerebral que le dio a él no está acorde o no le permite desde su talento innato, desde sus competencias, pues desarrollar esa visión estratégica, por su estilo, por su dominancia cerebral. Entonces, ahí hay un proceso porque se necesita trabajar, porque él sí puede desarrollar eso, pero necesita todo un proceso, un plan, porque es algo que no está innato en él. Entonces, es muy importante clarificar allí, alinear exactamente qué es lo que él quiere lograr para él como ejecutivo. Porque puede que el jefe esté esperando que él lo está preparando él para ascenderlo a una posición mucho más estratégica. Y resulta que el ejecutivo no quiere estar en esa posición estratégica. Él tiene otras motivaciones, tiene otro proyecto de vida. Entonces es muy importante allí clarificar qué es eso que él quiere. Y cómo eso que él quiere está muy cerca a las expectativas que tiene la organización. Ahí, con ese ejemplo que les planteé. ¿Ok? Entonces, importantísimo tener esa alineación previa antes de ir a la primera sesión con el coaching. El coaching se preparó, el coach se preparó y ahora llegamos a la primera sesión. Como ya en la IAC, en este programa de certificación, ya ustedes han tenido la oportunidad de conocer cuál es la primera maestría y qué pasa en la primera sesión de coaching y cuáles son los aspectos claves. Pues lo mismo, en un proceso de coaching ejecutivo ocurre lo mismo que ocurre en ese primer encuentro con el coach, con el coachee, donde
Y es más, en este primer encuentro con ese ejecutivo, vamos a partir del hecho que el ejecutivo puede estar pasando por un momento de incertidumbre dentro de la organización. De pronto él no está preparado para un proceso de coaching, aunque ya se haya reunido con su jefe, con toda la organización, se les haya hecho la presentación de qué es coaching, cómo funciona, cuáles son los beneficios, para qué sirve el coaching ejecutivo, qué efectos va a tener y cuál va a ser el impacto en el desarrollo del ejecutivo. A pesar de eso, muchos ejecutivos llegan al proceso aún con la idea, aún con la creencia de que este es un proceso para tomar decisiones si se queda o se va de la organización. Sí, y es muy importante entonces, él va a llegar prevenido. Es la primera vez que va a conversar con alguien externo que él cree que es un experto, que no somos expertos, pero el coachee cree que somos expertos, donde él va a poder compartir su desempeño, va a poder compartir eso, qué tan bueno soy en estas competencias, qué tan bueno o no estoy siendo efectivo en otras, y pues es la primera vez. Y explorar eso y sacar esa intimidad, que de pronto hay cosas que él no quiere que nadie sepa, porque de pronto está en riesgo su reputación, su imagen dentro de la organización. Entonces, y es clave prepararnos para ese primer encuentro, para generar esa conexión, esa sintonía, el rapport, generar confianza y nada, aquí lo importante es que el coachee va a presentar todo su análisis. Todo el análisis, él va a exponer todo lo que vio y las interpretaciones que hizo de qué es lo que está pasando, cómo lo perciben los demás, qué está sintiendo él y qué está pasando en su desempeño. Entonces es un momento muy bueno porque estamos ahí nosotros para escuchar. Escuchar. Una vez que él ha planteado todo su análisis, lo vamos a invitar a revisar detenidamente, despacito, cada uno de los puntos que él analizó, y es allí donde tenemos la oportunidad de empezar a plantear los supuestos, empezar a hacer preguntas. Y por eso es importante ir nosotros preparados con algunas preguntas. En esta primera parte, pues empezamos con preguntas muy generales y la idea es que él, después de al hacer el análisis, revisar qué es lo que está pasando en cada una de las competencias, cuál es el resultado, pues lo vamos a ayudar a que él pueda definir la estrategia de desempeño y elaborar su plan de acción. Aquí les quiero compartir algunas de las preguntas que son claves para esos momentos. Entonces, imaginen ustedes que están con un ejecutivo que no está totalmente conectado con el proceso porque tiene miedo. Entonces es importante empezar a construir confianza, generar rapport y empezar a preguntar cosas desde lo positivo, vamos de las cosas, de las fortalezas, del potencial que hemos identificado en él, empezar a tener esas preguntas de ese lugar. Entonces, podemos empezar con preguntas como, ¿qué resultado de las evaluaciones de diagnóstico le llamó más la atención? Y ahí nos va a decir, no sabía que yo era de la dominancia basal izquierda, no sabía. No sabía que el MBTI me dio que yo soy una persona introvertida cuando yo consideraba que era extrovertido. En fin, van a salir cosas muy generales. Lo escuchamos y seguimos preguntando. ¿Cómo la dominancia X, la que haya salido allí, cree que le favorece en su trabajo actual? Y cómo le favorece también en sus relaciones. Vamos a empezar a hacer esas conexiones
con toda la información con la que nos hemos preparado, porque llevamos nosotros también nuestros análisis con nuestras hipótesis. ¿Ok? Luego, ¿cuáles competencias se relacionan con esta dominancia? Es poder ayudarle a hacer las conexiones y a hacer análisis de las variables para que él pueda entender qué es lo que está pasando. Es ayudarle en su autoconocimiento. Entonces, para eso vamos a observar toda su emocionalidad, vamos a escuchar eso que hay por ahí detrás de líneas, escuchar eso que no está diciendo y aprovechemos para hacer ese tipo de preguntas, para que él se sienta seguro, confiado, empezar a construir esa confianza y esa conexión. Es muy importante entonces estas preguntas. Bueno, pasamos luego a preguntas de exploración. Vamos a ir más profundizando. Depende, como les he dicho, del análisis que él hizo, cómo el análisis que él hizo, de una u otra forma, estoy viendo mi análisis también de la información, en qué puntos veo que estamos coincidiendo y en cuáles creo que hay que profundizar. Y es aquí donde tenemos que explorar más. Vamos a explorar qué es lo que está pasando, qué está sucediendo allí. Entonces, ¿cómo se relaciona ese aspecto interpersonal con las metas de negocio? ¿Qué cree que le está dificultando la interacción efectiva con su equipo? ¿Cómo afecta eso los resultados? Empezar a ayudarla a hacer preguntas para que él vaya tomando conciencia. ¿Qué tiene que ver una competencia con el resultado y por qué eso es importante para obtener los objetivos del negocio? ¿Qué puede hacer diferente en este tema? Y así vamos cogiendo competencia por competencia, análisis de esos resultados de diagnóstico, punto por punto, y vamos haciendo la exploración. De esa manera le vamos a ayudar a que él empiece a identificar exactamente qué es eso que él necesita cambiar. Y igual vamos a empezar a profundizar en qué opina en esos puntos donde él en su autoevaluación colocó una nota, un número, y los jefes y los reportes directos colocaron otro, ya sea un desfase positivo o negativo. Pues me refiero a que los jefes calificaron una competencia en 3 y él de pronto la colocó en 4 o 5. O los reportes directos dijeron que él era 5, 4, 8 en liderazgo. Resulta que él en liderazgo se colocó 3. Algo está pasando ahí. Entonces hay que empezar a profundizar. Entonces, ¿qué puede ser una oportunidad de aprendizaje en este tema, en este tema? Para cada competencia que él haya definido, hacer las preguntas de exploración para identificar exactamente qué competencias y sobre todo qué comportamientos son esos, los que él necesita empezar a trabajar para desarrollar su competitividad. Bueno, entonces, una vez hecho todas estas preguntas, en esa primera sesión, el ejecutivo, el coachee, se va con un plan de acción muy general. Él va a decir en qué competencias específicamente va a trabajar, muy macro, pero él va a tener que seguir analizando, haciendo relación de competencias con resultados, de conductas y comportamientos para establecer exactamente cuáles son esas 3 competencias, porque a veces hay organizaciones que quieren que el ejecutivo trabaje 5 o 6 competencias y resulta pues que ya se ha demostrado que eso no genera valor en este proceso de desarrollo del talento, ya que 3 competencias es suficiente. Lo importante es que en este proceso se trabajarían las competencias en las que él está siendo fuerte, cuáles son sus fortalezas y poder explorar más y aprovechar esas fortalezas para que él pueda desarrollar las otras competencias. ¿Cuáles competencias? Las que de una u otra forma él ya tiene, solo que no las tiene desarrolladas. Entonces, por ahí podemos empezar a trabajar desde lo menos crítico a lo más crítico. ¿A qué hago referencia? Lo menos crítico es trabajar con lo que él ya tiene, con lo que él ya tiene instaurado, con lo que él ya sabe hacer, con lo que él ya tiene capacidad para hacer. Y vamos así sucesivamente hasta llegar
a esa competencia donde él tiene un mínimo, la tiene mínimamente desarrollada, pero la tiene. Diferente en aquellos ejecutivos donde definitivamente no tienen la competencia. Ahí, pues ese es otro reto, y ahí es otra situación en la que si la persona está teniendo problemas en su puesto de trabajo, en su cargo, en sus responsabilidades, y no está obteniendo los resultados, porque resulta que lo contrataron porque tenía el doctorado, el posgrado, había estudiado, tenía varios estudios, pero resulta que no tenía desarrolladas las habilidades, la motivación para hacer esa tarea. Entonces, eso lo determina en la evaluación de Benzinger, también aparece allí. Entonces, tenemos que aprovechar todos esos recursos para ayudarle a que él tome mayor conocimiento de sí mismo, y de paso, su jefe también va a entender qué es lo que pasa en una situación de esas. Mira, es que la persona tiene estas características, esta es la forma como él piensa, es su estilo de pensamiento. ¿Cómo están sus emociones allí? ¿Qué está pasando cómo toma decisiones él? ¿Cómo se relaciona con los demás? También le va a ayudar al jefe a entender, y a veces en el área de recursos humanos también van a entender, pues que se equivocaron seguramente en el proceso de selección. Esta persona no tiene las competencias y por eso está teniendo un mal desempeño, y lo más crítico, no solo que está teniendo mal desempeño, es que no está siendo feliz en la organización. No está disfrutándose de lo que hace, le está costando demasiado trabajo y está teniendo problemas entonces no solamente en esas competencias estratégicas, sino también en las competencias interpersonales, de relacionamiento. Entonces, observen ustedes aquí cómo es de importante hacer ese análisis para ayudarle al coachee a que obtenga el mayor conocimiento de sí mismo. ¿Ok? Listo, una vez que él se va con todo esto, llega la segunda sesión. ¿Qué pasa en esa segunda sesión? En esa segunda sesión, pues vamos a llegar, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que él quiere alcanzar? ¿Qué es eso que él quiere lograr? ¿En qué tiempo lo quiere lograr? ¿Y cómo lo va a medir? Aquí es el momento de establecer metas concretas para cada competencia y los indicadores. Sin indicadores de resultados, no se van a ver avances en el proceso. Tal como les mencioné el comienzo, si no hay indicadores de resultado y no se ven resultados de la intervención, les quiero decir que el coaching ejecutivo no funciona. No podemos iniciar un proceso de coaching si no se tiene previamente establecido cuáles son las metas y los indicadores. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a medir esa competencia? ¿Cómo vas a saber que avanzaste, que hoy tu nivel de comunicación está mejor que hace 6 meses? ¿Cómo vas a saber tú que tu nivel de relacionamiento con tu equipo avanzó por estos comportamientos que hoy ya son la interacción con el equipo, la comunicación asertiva que estás teniendo, el feedback que está dando el equipo, ¿sí? El desarrollo que le estás dando, el acompañamiento que está dando el equipo, y todos los colaboradores observaron eso, pero ¿cómo te vas a dar cuenta que realmente sí está funcionando? Tenemos que identificar eso, ayudarle a que él establezca cuál es la estructura de seguimiento a ese indicador. ¿Cómo va a darse cuenta que lo está logrando, que va por el camino correcto? Él es el que lo tiene que establecer. Entonces, en esta segunda sesión, pues empezamos a hacer preguntas al comienzo. ¿Cuál es el resultado del negocio que él quiere lograr a corto plazo, en 3 meses, 6 meses, a 1 año? ¿Qué competencias ya son en razón a ese resultado son las que necesita? Y allí es donde le estamos ayudando a clarificar el propósito, a clarificarle sus objetivos, a clarificar su meta. ¿Cuáles son esas competencias específicas y cuáles son esos comportamientos específicos de esa competencia? Una vez establecidas las metas, hacia dónde va, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cómo vas a saber que lo lograste? ¿Qué comportamientos se van a medir? ¿Quién se encargará de obtener los datos? ¿Con qué frecuencia se hará la medición? ¿Qué tipo de herramientas se van a utilizar para la medición? ¿Se van a encuestas? ¿Qué otras? ¿Qué otras medidas se van a utilizar?
Bueno, entonces una vez que con el ejecutivo ya se ha establecido en esta segunda sesión cuáles son las metas y los indicadores, esa sesión únicamente la vamos a enfocar en esa parte, porque si no se tiene claro cuál es la meta, las metas para cada una de las competencias que él quiere desarrollar en función de los resultados del negocio, pues lo que sigue en adelante no va a tener la efectividad que se quiere para él. ¿Ok? Listo. Entonces, los indicadores es muy concretos en términos de comportamientos. ¿Qué tiene que estar haciendo diferente para saber que la competencia ya la tiene y que eso está generando resultados? Bueno, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta o hasta la décima o 12, dependiendo de las sesiones que se hayan contratado, pues lo que se va a hacer es que vamos a acompañar al coachee, a ese ejecutivo, en el monitoreo de su desempeño. Y aquí es muy importante. Si bien en el coaching personal y en la mayoría de los procesos de coaching ejecutivo, nosotros nunca como coach vemos al ejecutivo en acción. Existe la modalidad también que como coaches seamos el shadow coach. Significa que vamos a estar en las interacciones que está teniendo el ejecutivo, en esas reuniones con su equipo, o en un comité directivo, o en una reunión con su equipo, o en una presentación, o una capacitación que él vaya a hacer, pero vamos a estar ahí como observadores, únicamente. Parte de ese proceso. En algunas compañías se contratan 2 o 3 sesiones adicionales que depende del plan de acción de ese ejecutivo. Se requiere que el coach así lo acompañe a una reunión, pero solo de observador. Allá no podemos decir nada, solo observamos, y para dar retroalimentación objetiva, con datos y hechos, para también preguntarle cómo se sintió. Y es un material muy importante y bueno para la siguiente sesión. Bueno, en algunas organizaciones utilizan la metodología de coaching para el retorno de la inversión. Ahí, ese coaching es que el coach acompaña, digamos que cada vez, todos los momentos que tiene ese ejecutivo, ese líder, de momentos de interacción con su equipo, con los clientes, con los pares, con el jefe, el coach está allí para observar, y una vez que sale de esa interacción, le hace la sesión de coach. Eso en compañías multinacionales, sobre todo en la industria farmacéutica. Digamos, yo he tenido la experiencia en la industria farmacéutica donde el coaching está orientado al retorno de inversión, es decir, rápidamente ver los cambios en el comportamiento del coachee, del ejecutivo, donde lo acompañamos a que él tenga rápidamente ejecute la acción que dijo que iba a hacer, y una vez tenga la acción, se reúne con el coach, es inmediatamente para hacer las reflexiones. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo te sentiste? Si tuvieras que volver a hacer esto, ¿qué harías? ¿Qué te funcionó? ¿Qué vale la pena seguir haciendo? ¿Qué definitivamente cambiarías? ¿Cuál sería el resultado esperado? En fin, es otra oportunidad. Eso ocurre cuando las compañías quieren ver resultados rápidamente en sus ejecutivos. Entonces también los coaches estamos preparados para hacer eso. Shadow coach, como un shadow coach en las intervenciones muy puntuales, o compañías donde necesitan en 3 meses, todos los días, ir con el ejecutivo a esas interacciones, sobre todo en los ejecutivos que tienen que ver con los negocios. El director comercial de una compañía, y los directivos, los ejecutivos,
los gerentes de línea, pero tienen que ver con el negocio, que tienen a cargo 10, 15 asesores comerciales a cargo, y la presión aquí es por el resultado. Entonces, eso también lo hacemos nosotros los coaches. Bueno, entonces, shadow coaching casi permanente, como la metodología de coaching para obtener retorno de la inversión rápidamente. Es rápido, porque con coaching ejecutivo los estudios ya han demostrado que hay un retorno significativo a la inversión. No traje las estadísticas acá, seguramente para el taller que vamos a estar presencial les quiero compartir algunas estadísticas, sobre todo datos para que vean cómo es el panorama general de cómo se está moviendo el coaching ejecutivo en Latinoamérica, en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina, Brasil, México que es uno de los países que tiene mayor trayectoria en coaching y más en el desarrollo ejecutivo. Entonces, como les dije, acompañar al coachee en esa fase de monitorear su desempeño. El que monitorea el desempeño es él, solo que lo vamos a acompañar para haciéndole esas preguntas. ¿Qué avances has tenido? ¿Qué le está impidiendo? Porque él puede decir, no, aquí no, vamos a tener que ayudarle a profundizar. ¿Cómo se siente al respecto? ¿Qué emoción le genera? Y podemos identificar cuáles valores también, seguirle ayudando a identificar valores, que se conecte desde ahí, de sus valores más importantes, para ayudarlo a que él sea consciente de lo que sí es, de las fortalezas que está teniendo, identificando las creencias que lo están limitando, o también las creencias que lo están impulsando, tiene que ver con los valores. Entonces, allí es otro momento. A veces trabajar creencias en un proceso de coaching ejecutivo empiezan a surgir desde la segunda, desde la primera sesión, ya no hemos observado, y obviamente tenemos hipótesis, solo que desde la primera sesión no las hacemos. Ustedes saben que tenemos que guardar ese momento donde ese cliente se siente seguro. Entonces, ahí no es el momento, tomamos notas, seguimos y podemos ir validando las hipótesis en el proceso. Solo que cuando llegamos al momento de monitorear el desempeño, ese plan de acción, con datos y acciones puntuales, ahí vamos a encontrar creencias que están limitando a los ejecutivos. Y abordar esas creencias a veces con una sola creencia, tras una creencia se toma una sola sesión. Listo, volvemos a la siguiente sesión, puede que salga otra, porque está implementando otros comportamientos y otras competencias. Y a veces podemos tardar 3 sesiones para ayudarle a hacer ese transfer, ese cambio de esa competencia, creencia que lo está limitando, ayudarle a que se empodere y empiece a crear a crear nuevos paradigmas, nuevas hipótesis que le sirvan a él para avanzar en el proceso. ¿Ok? Ahí también es el momento vamos a expandir toda esa capacidad que tiene él para aprovechar las oportunidades. De la posibilidad, tenemos que explorar posibilidades y posibilidades. ¿Qué otras cosas más puedes hacer? ¿Qué pasaría si? Para que él vea los escenarios. ¿Qué pasaría si tal cosa? Y dice, no, esto no, entonces para que él tome buenas decisiones. Y si pasa esto, y si podemos empezar a ayudarle a revisar qué pasa si él no toma acción, cuál sería el impacto en el resultado. Como coach estamos llamados a mantenerlo a él enfocado, obviamente a las metas de ese desarrollo, pero el fin, recordemos desde el que al comienzo lo dijimos, Gabriel lo mencionó bastantes veces en su webinar, orientado a los resultados del negocio. Porque él puede desarrollar habilidades, pero si eso no está generando resultados en el negocio, no estamos dándole el valor que tiene el coaching ejecutivo para la organización, ¿no? Porque puede que para él está feliz el ejecutivo porque está aprendiendo una cantidad de cosas. Resulta que el estilo de aprendizaje de él es un estilo de aprendizaje pragmático,
Pues claro, lo aprende rápido. La pregunta es, si eso que está aprendiendo realmente está generando el resultado que la compañía espera. Ese siempre debe ser el, el foco nuestro en cada sesión de coaching, hacer esa pregunta. Y esto que estás obteniendo, que estos avances, de qué manera te están ayudando a lograr el objetivo, qué tan cerca estás de lograr las metas de resultado, qué tan cerca estás, cómo vas en esto, qué vas a hacer, cómo le vas a imprimir más velocidad al proceso. Faltan 3 meses y vas por el 30% de tu resultado. ¿Qué vas a hacer? ¿Okay? Entonces, es también empezarle a poner un poco de reto al ejecutivo para que él tome acción de una manera rápida. Obviamente, tú como coach sabes cuál es el estilo de aprendizaje de él. ¿Cómo aprende? ¿Aprende rápido o depende del proceso? Necesita validar mucha información previa, tiene miedo de tomar riesgos, no se atreve, depende de su dominancia cerebral, juega, y depende de las competencias que necesite desarrollar. En ese sentido, entonces, ya vamos digamos que estamos hablando de que todas las sesiones tienen el mismo componente. Después de la segunda sesión, el énfasis está en ayudarle a acompañar al coach en monitorear su desempeño. Solo que hay algo muy importante. Así como antes de iniciar el proceso, tuvimos una conversación con el jefe de ese colaborador, de ese ejecutivo, para identificar exactamente qué es lo que espera él y qué es lo que debe trabajar. Necesitamos definir y tener esas conversaciones que le hemos llamado así, calibración. Es como de monitoreo, es como poner la brújula y saber si todo lo que está logrando el ejecutivo le está acercando y está en la dirección correcta, va por el camino correcto. Entonces, en la fase de contratación previa y la de validación, ahí debieron quedar también establecidas cuántas, en el cronograma de toda la intervención, cuántas reuniones de calibración hay. Hay compañías que hacen reuniones cada 3 meses, cuando el proceso dura año y medio, cada 3 meses. Hay otras que dicen, no, cada mes, 1 hora. ¿Para qué? Para que el jefe le haga el feedback al ejecutivo, el jefe le pregunte, bueno, ¿cómo va el proceso? Y él también puede decir cómo está viendo el proceso de su ejecutivo, qué avances se han observado, qué avances con datos y comportamientos exactos y puntuales. Y también es la oportunidad para que el ejecutivo, el jefe, vea, de acuerdo a los avances, qué posibilidad hay de poner a ese ejecutivo en nuevos proyectos para que pueda expandir esa competencia y esa capacidad que tiene. ¿Qué ha ocurrido? En algunas compañías, el ejecutivo aprende rápido, ejecuta rápido, avanza rápido, y resulta que llega un momento en que él siente que avanzó, ¿qué tal? Pero ya lo que hace en su cargo, en el día a día, siente una desmotivación, porque es una persona orientada al reto, y siente que ya no hay reto, porque ya lo aprendió, lo hace perfecto, ya lo hace de forma natural, lo disfruta todo, logró resultados extraordinarios, pero él siente que no está avanzando en su desarrollo profesional. Entonces, el jefe, cuando se da cuenta, a los 6 meses, este ejecutivo se ha ido de la organización. Entonces, por eso es importante, desde el punto de vista que el ejecutivo esté avanzando y esté logrando resultados significativos, como también en ese ejecutivo que está estancado y que no está avanzando. Y hay que encontrar ahí, en esas conversaciones, cuál sería el mejor escenario de aprendizaje para ese ejecutivo para que él pueda poner ese talento y ese potencial que tiene al servicio del área, del equipo o de la organización. Entonces, por eso son muy importantes esas conversaciones. Estamos hablando el mismo idioma los tres,
y el coachee, el ejecutivo, se está sintiendo una persona valiosa para la organización, se está sintiendo una persona respetada, una persona que siente que hay apoyo entre la organización en su desarrollo y que tiene su mejor aliado para ese desarrollo, que es su jefe. Y de esa manera, estas conversaciones de calibración tienen un impacto muy importante en la compañía. Bueno, les cuento mi experiencia. Tuve una ejecutiva, asumió un nuevo rol, tenía que ir a abrir el mercado ecuatoriano, y pues ella nunca había estado en ese cargo. Siempre había trabajado en Colombia y le dieron esa oportunidad en una nueva empresa, multinacional. Entonces me contratan y yo voy y hago el proceso de coaching con ella. Resulta que ella empezó a trabajar su plan y efectivamente a los 6 meses estaba duplicando los resultados del negocio, las competencias de liderazgo muy bien, sus competencias estratégicas muy bien, sus competencias de personales muy bien. El jefe, como vio que ella lograba resultados extraordinarios y todo, nunca asistió a una reunión de calibración, de monitoreo, de feedback. Nunca estuvo, no tenía tiempo, no estaba en el país, no, y pasaron así 6 meses. Incluso la ejecutiva, la coachee, lo buscaba. Cuando miramos, cuando revisamos, quiero que me dé feedback. No, él no. Llegó la evaluación de desempeño al año, la evaluación de desempeño de ella duró, el jefe, menos de media hora, 15 minutos, muy bien, felicitaciones, sobrepasó las metas, excelente, tiene el bono, se ganó el bono porque sobrepasó las metas. Terminó la reunión, bien, él se fue y la ejecutiva empezó a buscar trabajo, a buscar otra compañía. Ganó dinero, mucho dinero, logró los resultados, una persona de un talento extraordinario, un desarrollo profesional increíble, solo que no recibió el apoyo de su jefe. Y ella ya ahí sentía que no estaba motivada. No estaba motivada porque no hay nuevo reto. Era una persona orientada al reto. Para ella uno de los valores más significativos era crecer como ser humano, crecer como profesional, contribuirle a la organización. Y ella estaba sintiendo que ese valor hasta ahí no lo estaba viviendo. Había una insatisfacción profunda en ella que tomó la decisión. Listo, eso ocurre. En otra compañía ocurrió algo diferente, desde otra perspectiva. El jefe nunca estuvo en las reuniones, porque él después manifestó, él tenía miedo que como estaban obteniendo excelentes resultados, ganando participación de mercado, estos gerentes tenían a todo su equipo de ventas produciendo, increíble, penetrando al mercado mexicano, un producto supremamente sofisticado y lo estaban logrando. Entonces él tenía miedo al gerente general, no su jefe inmediato, sino el gerente general, que estas personas fueran a pedir aumento de salario. Porque el año anterior llevaban un año sin resultados. Hicieron una intervención para ayudarles para que dieran resultados. Al cabo de 6 meses de iniciar el proceso de coaching, empiezan estos gerentes a dar resultados con sus equipos y al final de año, estas personas, en vista de que no pudieron recuperar pues, ustedes saben que en el área comercial los bonos por las comisiones por venta son grandísimas, es mucho más que el salario básico. Entonces estas personas vieron que no había una respuesta a la organización, tuvieron conversación y nada, pues al final de año otras compañías, competencia de esta, se llevaron a esos ejecutivos. Entonces este gerente general se quedó sin ninguno de sus ejecutivos. No había una estrategia para retener el talento. Entonces de ahí, muy importante, conocer la estrategia de desarrollo de talento en la organización. Ellos están haciendo esta inversión, porque es una inversión costosa, hacer una intervención de coaching ejecutivo para desarrollar a sus ejecutivos. Pero si no hay una estrategia para retener a esos ejecutivos, una vez se han desarrollado, han logrado, han avanzado en sus competencias y en lograr sus objetivos, pues correr el riesgo que estas personas se vayan de la organización. Y pues yo les comparto que han sido 2 experiencias que he tenido que, wow, me han causado un impacto significativo y obviamente grandes aprendizajes.
Obviamente, para mí, como coach, porque la próxima vez necesito todavía más asegurar que hay una total alineación. Si la compañía no estamos viendo el enfoque sistémico de una intervención de coaching ejecutivo, pues pueden ocurrir cosas como esas. Entonces, para evitar eso, porque eso tiene un impacto. Obviamente el gerente de la compañía va a decir que entonces el coaching no funcionó. Él en el fondo sabe que sí, pero dice que no, porque si le pone un coach a los ejecutivos, entonces los ejecutivos los van a desarrollar y se van de la empresa. No, él después de mucho tiempo, pues fue que entendió que efectivamente no había una estrategia. ¿Por qué? Porque él no creía tanto que la gente fuera a tener ese resultado. Entonces no había presupuesto y en fin. Entonces, para que ustedes vean todo lo que uno puede pasar en toda una intervención. ¿Cuántas conversaciones de calibración pueden hacerse en 4 en un año o 3? Depende de qué tan rápido se quieren los resultados de la organización, qué tanto eso, hay estructuras de apoyo para soportar este proceso de desarrollo del ejecutivo, en fin, depende de cada institución, pero es importante tenerlas. ¿Ok? Listo, una vez que hemos avanzado en todo ese proceso, las 10, 12 sesiones, pues vamos a la sesión, a la fase 4, que es el cierre. En esta sesión, en esta reunión, pues se van a revisar los resultados de desempeño obtenidos, cuáles fueron las medidas que se tomaron para las herramientas que se utilizaron para medir los resultados, en términos de competencia y en términos del negocio, que es cuáles fueron los avances. Aquí se hace la retroalimentación de parte del coach. El coach hace la retroalimentación ya más formal, macro de todo el proceso, aunque todo el tiempo en las sesiones hay retroalimentación, hay feedback, cómo te estoy observando, cómo te estoy viendo en el proceso. Y aquí ya es una retroalimentación, feedback general de parte del coach hacia el coachee y del coachee hacia el coach. Porque los coaches aprendemos de una manera significativa. Ustedes ténganlo cada vez que tengan un cliente, por favor, si ustedes sienten que aprendieron, realmente aprendemos, todos lo sabemos. En esa retroalimentación también podamos expresar eso que aprendimos a través de ese ejecutivo. Aprendimos cosas. O en el proceso general. Evaluamos el proceso, qué funcionó, qué cosas fueron claves para apoyar el proceso del ejecutivo, qué aprendizajes se generaron, cuáles fueron los aprendizajes más profundos de ese ejecutivo, de ese coachee, qué es eso que él a partir de ahora ya sabe que eso se va a convertir en un hábito en él, en una fortaleza, y aprovechamos para qué va a hacer para garantizar que eso siga así. Y también en aquellas competencias donde todavía hay algún desfase, la oportunidad para que el coachee establezca cuáles son los ajustes a ese nuevo plan de desarrollo que viene en adelante. Entonces, una vez termina, hacemos la reunión oficial con el jefe, entregamos resultados consolidados de acuerdo al feedback muy específico, cuidando la confidencialidad del coachee, porque recuerde que al ejecutivo, al jefe y a los recursos humanos, nosotros podemos dar un feedback desde el punto de vista de cuántas sesiones y qué tanto, qué tanto no, sino que vimos que la persona estuvo involucrada en el proceso, ¿sí? Y también les quiero decir que pueden haber ejecutivos que no son coacheables. Hemos tenido experiencia, yo he tenido experiencia de un ejecutivo con un estilo demasiado emprendedor, expresivo. La persona no recibe feedback, no acepta feedback, no crea conciencia. Esa persona no es coachable. Hablamos con el jefe y con recursos humanos para que lo ayuden desde otra perspectiva, porque lo notamos que no, una persona que desconcentrada en el proceso, no
todas las anécdotas, todo lo hace bien, él está perfecto, los jefes son los que están mal, a él no lo valoran, en fin, es un tema profundo y ahí tenemos nosotros que tener ese nivel de profesionalismo y la ética para abordar esa situación, tener esa conversación con el área de recursos humanos y el jefe para hablar de la situación, cuidando la persona, no haciendo juicios, simplemente viendo a ese ser humano que tiene unas características que de acuerdo a todo el diagnóstico que salió en las pruebas, vamos a ver también desde ese momento donde se identificó que esta persona tenía un estilo muy particular y no se hace coaching allí y ya. Eso ha ocurrido, que no, pero en otros casos, en otra compañía, donde se dijo que esta persona, con el jefe, en esa reunión, él manifestó que una persona, el jefe dijo, no, esta es una persona con unos estándares demasiado altos, muy autocrítica y muy crítica, es una persona que lleva muchos años en la organización, 20 y pico años en la organización, cree que todo se lo sabe, en fin, esa persona, de todos modos la gerencia general dijo que como fuera tocaba hacer coaching con él. Pues quiero contarles esta experiencia, porque puede ocurrir, nos puede ocurrir. Listo, a pesar de todas las, hablar, listo que no, había que hacer el intento. Esta persona, al cabo de la sesión número 10, hasta en la sesión 10, logró hacer el insight y aceptar y entender solito que la forma como él estaba observando toda la situación externa y toda la autoobservación la estaba viendo con unos lentes que seguramente, como él dijo, no estaban opacos, estaba con lentes oscuros en una habitación oscura. Al cabo de la 10ª sesión, cuando le faltaban 2 sesiones apenas, él hizo el insight y aceptó y entendió, y a partir de ahí hizo su plan de acción y quedaban 2 sesiones. Pues la compañía no le permitió dar más sesiones porque no aprovechó las 10 sesiones anteriores. El gran aprendizaje aquí es para que obtuvo el ejecutivo, increíble, perdió 3 oportunidades para ascender a una posición de vicepresidente por su estilo personal, por su emocionalidad y por su forma de interactuar con las personas. Solo lo vio 10 sesiones después, 10 meses después se dio cuenta, porque no lo quería ver, no lo quería aceptar, no por nada del mundo. Y ahí pues entró en su punto de quiebre y ahí pues empezó a tomar decisiones, a hacer su plan. Obviamente se dio cuenta que para llegar otra vez a la vicepresidencia se demoró 2 años trabajando en esas competencias. Obviamente él tuvo que pagar aparte un proceso de coaching para él, ya la organización no más. Entonces, para que ustedes sepan, hay ejecutivos que no son coachables, así como hay clientes en coaching personal que tampoco, vemos que no, y que necesitan otro tipo de intervención. Esa persona con su estilo y todo no es una persona para coaching. Y los jefes lo aceptarán, los gerentes, y la persona también, y tomarán decisiones ellos. Simplemente nosotros hacemos las recomendaciones como consultores, le podemos recomendar a otros profesionales que puedan atender a esta persona y les puedan ayudar. Bueno, eso es todo. Dicho esto, entonces las referencias, les recomiendo estos 2 libros muy buenos, el Manual del Coach Profesional, de Wolfgang Hoffmann. Él es una persona con muchos años de experiencia en coaching ejecutivo y tiene una estructura muy sólida de ese proceso. Ese es un libro que les recomiendo a las personas que quieran enfocarse en hacer y se vayan a atrever a hacer coaching ejecutivo, para que sea como el libro del día a día, de todos los días estar revisando. Y el coaching ejecutivo de Francisco Yuste, seguramente ustedes lo conocen, también él presenta muchas herramientas que él ha implementado y le han ayudado en sus procesos de coaching ejecutivo y coaching empresarial. Bueno, dicho esto, entonces vamos a las preguntas para que ustedes tengan en cuenta. ¿Cuál es la etapa clave para el éxito de un proceso de coaching ejecutivo? ¿Cuál sería tu principal reto para hacer coaching ejecutivo? ¿Dónde estará ese reto? ¿Y qué necesitas hacer al respecto?
3 preguntas y obviamente las preguntas que ustedes van a tener ahí en su aula virtual sobre cuál fue el aprendizaje, cuáles son sus 3 mejores ideas que te llevas de este webinar y cómo este webinar te sirvió a ti para tu vida personal. ¿Ok? Esto es todo. Nos vemos entonces dentro de 15 días aproximadamente. Perdón, es para las personas que van a participar en el full day donde vamos a hacer el taller práctico con casos para coaching ejecutivo. Eso es todo. No sé, por favor me escriben. Mi correo es lencymarin@gmail.com. Cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto estamos para servirles. Muchísimas gracias. Éxitos para todos ustedes. Felicidades.